Qué hermoso himno, y más hermoso es cómo termina. Ten fe en Jesucristo y perdón hallarás. Y precisamente al respecto de la palabra perdón, vamos a hablar en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo número 4. Lucas 11:4. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor. Noten: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La palabra en Lucas 11:4 es deben. Mas deseo advertirle que no puede confundir usted esta palabra con una deuda de carácter pecuniario, con una deuda en la que si Pedro le debe a Antonio 20 pesos, entonces perdón significa, no, tranquilo, ya no me pague esos 20 pesos. Es la manera como se nos ilustra la idea, pero no es la enseñanza específica. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que pecan en contra de nosotros. Así que el sermón que nosotros tenemos en esta mañana, sencillamente, estimados hermanos y amigos, es la gracia del perdón. ¿Por qué el perdón es una gracia? La gracia del perdón. Y en este sermón veremos 3 encabezados. El primero, vamos a probar la necesidad universal del perdón. En segundo lugar, vamos a mirar las dificultades que las personas tienen para pedir perdón. Y en tercer lugar, vamos a probar también por la Escritura la obligación de otorgar perdón. Así que sin mucho preámbulo, vengamos a nuestro primer encabezado, la necesidad del perdón. Note usted que no una, ni dos, ni tres son las personas que necesitan perdón. Todos los seres humanos necesitan perdón. Por ende, cuando hablamos de la necesidad universal del perdón, a lo que hacemos referencia es a que todos y cada uno de los seres humanos necesitamos ser perdonados. Todos bien sabemos que no hay estado de inocencia. A lo único, a lo que podríamos llamar estado de inocencia, es al estado en el que estuvieron Adán y Eva antes de caer en el pecado. Ese es un estado de inocencia, si nosotros así le podemos llamar. De resto, ninguno de los que han nacido de la simiente de Adán y de Eva, es decir, la raza humana, ha estado jamás en algún estado de inocencia. Aun cuando usted ve la hermosa criatura que nace del vientre de su madre, y quizás se pregunte, pero ¿qué de malo puede haber en esta noble, hermosa y tierna criatura? Usted debe recordar algo puntual. Todo ser humano, dice la Escritura, fue concebido en pecado. Y esto significa que cuando ese ser humano que es concebido en pecado nace en pecado. Pero no solamente es concebido en pecado, no solamente nace en pecado, sino que crece en pecado, va abrazando el pecado, va comenzando a convivir con el pecado y luego se toma de la mano del pecado para nunca jamás soltarse del pecado. Bueno, si lo queremos ver de una manera un poco más dogmática, el pecado es la infección con la que nacen todos los seres humanos y que no es quitada de ningún ser humano, a menos que por la gracia del Altísimo venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que esto para dejar en claro que no hay un estado de inocencia. Ay, pobrecito el recién nacido. Oh no, él acabó de nacer. ¿Qué perdón de pecados va a necesitar?
¿Qué gracia va a necesitar? Ninguna. Mírenlo. ¿Qué de malo le ha hecho a la gente? Concebido en pecado, nacido en pecado, necesitado de ser perdonado de sus pecados. Cuando pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la razón de su obra redentora, podemos ver que Él vino a este mundo porque aquellos que fueron amados por el Padre tenían una inmensa necesidad. ¿Cuál? La de ser perdonados. Si el Señor Jesucristo no hubiese descendido a este mundo y no hubiese vivido una vida perfecta, y no hubiese vivido una vida santa y obediente, y si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario en lugar de quienes creen en Él, el perdón de pecados sería algo que pudiésemos ver a la distancia. Sería algo absolutamente inalcanzable. Sería una total imposibilidad. Así que sin la persona de Cristo, sin la obra de Cristo de manera más particular, no podemos hablar, al menos inteligentemente, de perdón de pecados. Es evidente que todo ser humano necesita perdón porque es pecador. Aún los redimidos necesitamos ser perdonados a diario porque aún continuamos pecando a diario. Así que toda la raza humana necesita el perdón en virtud de su condición pecaminosa, pero dejemos en claro que tal perdón, ese perdón del que toda la humanidad está necesitado, solamente puede ser obtenido a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es muy importante aclarar, estimados hermanos, que por muy loables que sean las obras de misericordia de una persona, y por muy grandes que sean las obras de caridad de otras, o por muy hermosas que parezcan ser las obras de alguien al respecto de Dios, ninguna de esas cosas, ninguno de esos procederes, ninguna de esas obras puede lograr el perdón. Aun si usted las amalgama todas en una y ve aparentemente su pureza, ninguna cosa puede ganarnos el perdón. O por ninguna cosa que hagamos podemos comprar el perdón. El profeta Isaías nos deja eso muy claro. Todos nosotros, dice, somos como suciedad, y nuestras mejores justicias como trapo de inmundicia. El mensaje que el profeta Isaías nos da, estimados hermanos, es de que realmente ninguno de nosotros, por muchas obras buenas que haga, por muchas obras de caridad que haga, por muchas obras de misericordia que haga, por muchos mercados que regale, por mucho que haga y que no haga, ninguno de nosotros puede esgrimir esas monedas para comprar el perdón de pecados. El perdón de pecados es otorgado por mera gracia, sin que nosotros saquemos de nuestros bolsillos obras ya impregnadas de pecado. No que esas obras no sean buenas, no que ayudar al pobre no sea bueno, no que hacer una obra de misericordia y de caridad sea malo. Esas cosas son buenas y a esas cosas nos llama el Señor, desde luego que sí, pero insisto, ninguno de nosotros puede comprar perdón de pecados por nada de lo que hagamos o dejemos de hacer en su defecto. Hermanos, lamentablemente estamos aquí, en la tierra, en este campo que en realidad, o sobre el que Satanás ejerce en realidad una gran influencia. Y el humanismo es una de sus principales armas. El humanismo insta al ser humano a que desarraigue, a que quite de su vida, o a que al menos lo intente hacer, la realidad de la existencia de Dios, enseñándole al ser humano que el sentido de su persona no yace en nadie que no sea su propia humanidad. Pero no solamente el humanismo, sino que muchas otras corrientes filosóficas se han ocupado, estimados hermanos, de intentar, y digo intentar, ahora le explico por qué, de intentar erradicar las ideas de Dios, de pecado, de culpa y de condenación. Y esta es la idea de estas corrientes filosóficas, porque cuando estas corrientes filosóficas
convencen a la persona de que no hay pecado en él. Es decir, bueno, todos somos imperfectos, pero en realidad no hay una pecaminosidad como lo dicen los cristianos en mi vida. Entonces, cuando la persona no ve su pecado, en realidad tampoco puede sentir esa culpabilidad producida por el pecado. Y miren la concatenación, y cuando la persona no puede ver su pecado, entonces, como ya lo dije, no siente culpabilidad. Y cuando la persona entonces no siente culpabilidad, entonces la persona no sentirá que es digno de ser condenado. Y como no siente que es digno de ser condenado, entonces allá con Dios. Ese es como el camino lógico. Pues pecadores somos todos, Pecado en sí, pues hombre, deficiencias y falencias, pero no. Hombre, como no veo pecado, no tengo sentido de culpa. Y como no tengo sentido de culpa, pues no voy a ser condenado, porque voy a ser culpable, porque voy a ser condenado, por algo de lo que no soy culpable. Y si no voy a ser condenado, entonces Dios no es necesario en mi vida. Espero que todos hayan mirado ese razonamiento. Pero le digo, no importa cuán grande o cuán insistente sea el esfuerzo del hombre por borrar de su mente la culpabilidad de su pecado, este nunca lo podrá lograr de manera total. Habiendo sido creado el hombre a imagen y semejanza del Altísimo, el hombre siempre será consciente de la existencia de Dios y siempre será consciente de su culpabilidad por causa del pecado, y por ende el hombre siente una necesidad innata de ser perdonado. Y deseo hablarles a aquellos entre ustedes que no han venido a Cristo. Y deseo hablarles a aquellos entre ustedes que en realidad no son cristianos y que necesitan ser perdonados. Ustedes son pecadores, como ya lo hemos argumentado. Y si son pecadores, como ya lo hemos esgrimido, ustedes están, por ende, en la necesidad de ser perdonados. Y si también, como lo argumentamos, sus obras son como trapos de inmundicia, entonces usted solamente tiene un camino para hallar el tesoro del perdón de los pecados, y es Cristo. Porque Dios castigó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en ese Cristo crea no se pierda, sus pecados sean perdonados, su culpa sea expiada y disfruten de una vida eterna. Pero entienda usted hoy que si no es por Cristo, entonces no es. Venga a Cristo, porque ese Cristo se hizo pecado para que todos los que creen en Él no sufran eternamente por ese pecado. El momento de venir a Cristo y de creer quién es Cristo y de creer lo que Cristo logró no es después de la muerte, es aquí y ahora, incluso ahora mismo. Oh, estimado amigo, aquel perdón de pecados por el que clama su alma, y usted la ha tratado de acallar, y usted ha tratado de silenciar su conciencia, pero por mucho que se esfuerce, su conciencia testifica de que usted es culpable, y su conciencia testifica de que aún Cristo no lo ha salvado, o más bien de que usted no ha querido venir a Cristo. Su conciencia testifica de eso. Pero yo lo llamo a que venga, a que abra sus ojos si puede abrirlos, y a que vea en Cristo el perdón de pecados y no en sus obras. Aquel perdón de pecados que da Cristo es aquel que le garantiza una vida a su lado y paz eterna y gozo y comunión, y que le provee la oportunidad de andar con Él y de deleitarse en su gracia y de que su vida tome significado. Pero sin ese perdón que es dispensado por la obra de nuestro Señor, usted nunca verá a Dios y nunca disfrutará de su presencia eterna, por más que usted crea que lo va a hacer. Pero quiero hablarle también a aquellos que sí han venido a Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han tenido en fe en la persona, vida, muerte y obra de nuestro Señor. Ustedes, hermanos, no son mejores que aquellos que nombré en el primer punto. Si ustedes hoy están en paz con Dios,
no es por ninguna obra que hayan esgrimido y que haya sido cambiada por perdón. Si ustedes hoy están en paz con Dios, no es por ninguna cosa que hayan hecho y ciertísimamente no es por ningún mérito que hayan alcanzado. Ustedes están en paz con Dios porque fue Dios quien, castigando a su Hijo unigénito en lugar de usted, perdonó sus pecados. ¿Cuánto le costó a usted? ¿Cuán grande fue su dolor? Nada. Pero a nuestro Señor le costó su vida. Y todos los beneficios de ese sacrificio fueron dados a usted por gracia. El punto es, usted fue perdonado por gracia. Se lo voy a poner de una manera muy grosera, muy grosera. Sus pecados fueron perdonados porque a Dios le dio la gana de perdonarle sus pecados sin nada que usted hiciera para meritar algo, para que sus pecados fueran perdonados. Eso es gracia. Bueno, definido de una manera muy burda quizás. Eso es gracia. ¿Merecemos la condenación? ¿Merecemos el infierno? Mas Dios tiene misericordia, no dándonos lo que en realidad merecemos, condenación e infierno, y Dios dispensa su gracia dándonos lo que no merecemos, perdón de pecados y vida eterna con nuestro Señor. Más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, usted como creyente, como una persona perdonada, debería saber muy bien qué es el perdón, cómo se obtiene el perdón, cuán necesario es y cuán maravilloso se siente ser perdonado. ¿Acaso no ha sido un gozo muy grande cuando por la fe sabemos que Dios nos ha perdonado? Oh, nos hemos gozado tremendamente. Unos han saltado, otros han llorado, otros han saltado y llorado y cantar nuevos cánticos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de su corazón brota alegría. Señor, he sido perdonado. Eso ha movido a los hijos de Dios a maravillarse, porque han probado por primera vez las dulces mieles del perdón. Saben que son pecadores, pero saben que Cristo los ha perdonado. ¿Cuántos días le quedan? Yo no lo sé. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque a usted, señor cristiano, señora cristiana, los días que le queden de vida, si en verdad usted ha sido perdonado, debe ser caracterizado por 3 puntos, por 3 cuestiones en particular. Su vida debe ser caracterizada en primera instancia por una gratitud de haber sido perdonado. Es decir, todos los días de su vida usted debe agradecerle a Dios por haber sido perdonado o perdonada en Cristo. El problema es que ya las personas ya dan estas cuestiones por sentadas. Bueno, yo ya soy salvo, pero de nuevo no se detienen a detallar la hermosura y las implicaciones que para el alma trae el pensar, Señor, he sido perdonado. Y no solamente esto, la vida del cristiano no solamente se caracteriza por una gratitud permanente por el haber sido perdonado, sino también por un espíritu humilde que nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados. Ojo con eso. Aquí es donde comenzamos ya a tener algunos, perdón, habla de mí, señor pastor. Que Dios le esté hablando como a Él le plazca. Pero no solamente de un espíritu humilde debemos revestirnos para poder ver nuestro pecado y reconocer nuestro pecado y pedir perdón a quien nuestro pecado ha afrentado, sino que también nosotros, y recuerden el título, la gracia del perdón, sino que también nosotros debemos siempre estar preparados para otorgar el perdón cuando alguien se acerque a nosotros a pedirlo, a demandarlo de nosotros. Entonces, 3 cosas muy importantes que nos deben caracterizar. Primero, al cristiano lo caracteriza la gratitud eterna para con su Dios por haber sido perdonado. Segundo, el cristiano se conoce por tener un espíritu humilde que lo lleve a pedir perdón cuando él ha ofendido a otro hermano. Y tercero, el cristiano se caracteriza por tener la gracia para nunca negar el perdón cuando alguien se acerca a nosotros a pedirlo. Es importante que esto lo tengamos en cuenta.
Así que aquí estoy delante de ustedes, hermanos, delante de aquellos cuyos pecados han sido perdonados. ¿Y qué veo? Veo personas que dicen haber sido perdonadas por el Padre mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que importa no es lo que el predicador vea, mis hermanos. Yo veo actitudes, no veo nada más. Yo veo posturas, no veo nada más. Aquí lo que importa es lo que usted vea en su corazón. Eso es lo que importa. Y precisamente en este momento yo llamo a todos y cada uno de los aquí presentes que ha confiado en Cristo a que examine si acaso hay un problema relacionado con el perdón en su corazón. Porque muy a menudo, no solamente en las ministraciones, no solamente en los diálogos con los hermanos, uno se encuentra que los cristianos, más de lo que uno quisiese aceptar, tienen algún problema con el perdón. Y hay una cosa, no es natural. Pastor, es que, mire, yo tengo un abultamiento en esta parte, pero pastor, mire, yo llevo ya viviendo 10 años con ese abultamiento. Mire, no me afecta para nada. Cumplo las labores en la casa, voy a trabajar, no hay problema, vengo a servirle al Señor. Puede que usted se haya acostumbrado a vivir con eso, pero el punto es, aun si usted se acostumbró a vivir con eso, ese bulto no es natural. Y lo mismo también, algunos creyentes tienen algunos problemas comprendiendo esto de pedir perdón y de dar perdón, y esto hay que solucionarlo. Es decir, hay que explicarlo. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado. En nuestro primer encabezado hicimos énfasis en la necesidad universal de la raza humana por ser perdonados. Aún el ateo, aún el que intenta deshacerse de la idea de Dios, del pecado, de la culpa y de la condenación, aún él en su interior reconoce lo bueno de lo malo, aún en su esencia básica, y quiere ser perdonado. Mis amados hermanos, hablemos entonces de las dificultades para pedir perdón. A menudo uno se encuentra con personas que profesan la fe en el Señor Jesucristo, que presentan en sus conductas algunas dificultades para pedir perdón. Como decimos en términos coloquiales, son personas duras para pedir perdón. Ofenden fácilmente, pero duras para pedir perdón. Lo máximo que usted escuchará de esa persona es, ay, lo siento, o disculpas, como si esto se tratara de algo ligero, de algo liviano. Dicha dificultad para pedir perdón en las personas gira por lo general en torno a 3 falacias o argumentos falaces o argumentos que no tienen sentido, al menos bíblico. Excusas que sacan las personas. ¿Usted por qué no pide perdón? Por esto. ¿Y usted por qué no pide perdón? Por aquello otro. Bueno, vamos a mencionar 3 de esas excusas, de esas falacias grandes en las que se apoyan muchas personas para no pedir perdón. Recordemos el cristiano. El cristiano está agradecido con su Dios porque Dios le perdonó. Pero el cristiano tiene un espíritu de humildad y de gracia, de humildad para reconocer la falta y para pedir perdón, y de gracia para perdonar. La primera razón por la que muchas personas no piden perdón es esta. Para muchas personas pedir perdón es un acto humillante, es degradante. Siente que se están humillando, siente que pierden algo de su altura, de su posición. Por eso, difícilmente un presidente de la República pide perdón. Difícilmente un gobernante, miembros de congresos piden perdón. Piden perdón cuando la ley les obliga a pedir perdón. Oiga, el Consejo de Estado emite un veredicto donde declara culpable al Estado por tal y tal masacre. ¿Qué le toca hacer al presidente? Salir y decir: el Estado es culpable, les pido perdón. Eso, por ley lo hacen, por obligación. Pero hay personas que ni siquiera son compelidas a pedir perdón.
porque para ellos es degradante. Y yo quiero decirle, piense en el corazón de esa persona que no pide perdón, piense en el corazón como en una pequeña capilla, como en un pequeño templo. Y lo que hay en el altar de ese templo no son sacrificios de alabanza para la gloria de Dios, sino que lo que hay en el altar de ese templo es él mismo o ella misma sentada. Eso es todo lo que hay. Todo aquel que no pide perdón, porque para él el perdón es sinónimo de humillación, está condenado, mis hermanos. Y del tal jamás se puede decir que conoce el amor perdonador de Dios. Él está ahí, él es el objeto de su adoración. ¿Cómo? Piensa él o piensa ella. ¿Cómo si yo estoy aquí? ¿Cómo si yo soy Dios sobre yo mismo? ¿Cómo yo puedo rebajarme al nivel de esa persona y pedirle perdón? Oh, no. Eso sería darle a la persona una gran prelación. Eso sería poner a la persona en una altura más grande de la que yo estoy. Yo soy el Dios. No puedo hacer eso. Así piensan los que no piden perdón. O al respecto o cerca de esos razonamientos. Son personas orgullosas, mis amados hermanos. Son personas orgullosas que están presas y que un cruel carcelero les impide reconocer su falta. Ellas saben por sus conciencias que han ofendido a alguien o de palabra o de hecho. Ellas saben que lo más correcto es acercarse a esa persona a pedirle perdón por eso con que la ha ofendido, pero están presas. Su orgullo es como un carcelero que les tiene prohibido humillarse delante de su prójimo, no solamente para reconocer la falta, no solamente para pedir perdón por ella, sino para resarcirla por la falta. No, lo tienen prohibido. Su orgullo es el carcelero que les dice, no se puede hacer. Ellas quizás quieren hacerlo, sus conciencias le dicen, debes hacerlo, pero ahí está el carcelero de su orgullo que le dice, no lo va a hacer, no lo puede hacer. ¿Acaso, estimados hermanos, un creyente podrá obrar de esa manera? La Escritura dice definitivamente que no. La palabra de Dios nos enseña que el creyente tiene una disposición presta tanto para perdonar como para pedir perdón. Al orgulloso, por el contrario, su orgullo le impide pedir perdón a quien ha ofendido. Pero a los creyentes la gracia y la humildad se les concede para que tengan la capacidad de hacerlo. Así que pedir perdón no es un acto ni humillante ni degradante. De hecho, pedir perdón es en cierta manera la muestra de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona pide perdón y lo hace de manera bíblica, esa persona simplemente está evidenciando, hablándolo de los creyentes, esta persona simplemente está evidenciando que Dios en verdad lo perdonó. Una persona que no conozca a Cristo puede amar a otra de una manera natural, de una manera normal, de una manera básica, de una manera quizás un poco carnal, claro está. Pero hermanos, si nosotros en realidad hemos sido perdonados por Dios, nosotros vamos a tener no solamente la capacidad, sino el deseo de perdonar. De la misma manera como siendo amados por Dios, tenemos la capacidad de amar a otros en Cristo, así también cuando hemos sido perdonados. Tenemos la capacidad no solamente para perdonar, sino para pedir perdón, hermanos. Así que esto de yo no pido perdón porque no, yo no me puedo rebajar a tanto, o porque usted no sabe, pastor, y de eso vamos a hablar más adelante, usted no sabe, pastor, el daño que esa mujer me hizo, usted no sabe, pastor, el robo que ese hombre me hizo, usted no sabe lo mucho que me ha perjudicado, yo no le pido perdón. Si usted lo ha ofendido, le debe pedir perdón, porque no hay ni una sola excepción en la Escritura que lo exonere, que lo libre de la obligación que tiene de pedirle perdón a quien ha ofendido. Ahora bien, esto me trae a la segunda excusa, porque es que somos muy listos, nos creemos muy vivos, muy listos, y aún hemos usado la teología reformada para ser muy listos. Y este segundo punto reza más o menos de la siguiente manera: algunas personas no piden perdón porque dicen ellos, no hay necesidad de pedir perdón, no hay necesidad.
Y no hay necesidad, porque desde que tú le pidas perdón a Dios, ya no hay necesidad de pedirle perdón al hombre. Esa es la mentira que ellos mismos se creen. Y están felices viviendo en esa mentira. Son consolados viviendo esa mentira. Solamente les toca irse a un lugar donde nadie los vea, donde no se va a tener que humillar delante de nadie, donde no va a tener que reconocer o pasar una vergüenza. Dice, sí, bueno, yo estuve delante de Dios. Así que, ya como estuve delante de Dios, ya lo demás no importa. Ya si Dios me perdonó, ya no importa lo demás. Grave mentira. Y la pregunta es si un creyente piensa de esa manera. Y en realidad un verdadero cristiano no piensa de ese modo. Estimados hermanos, quizás una persona que dice, solo le debo pedir perdón a Dios y a nadie más, es una persona que ciertamente no tiene idea de lo que dice Dios en su palabra. Y bendito sea Dios que hoy le voy a decir qué es lo que dice Dios en su palabra. Primera de Corintios 8:12, yo se los leo, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. Es decir, el que peca contra un hermano, estamos hablando en el contexto de la iglesia, ¿sí? El que peca contra un hermano, contra Cristo peca. Ah, bueno, pastor, menos mal. Menos mal porque yo pequé contra una persona que no es hermano, entonces pues no peco contra Dios. Claro, el que peca contra la criatura peca contra el hacedor, mis amados hermanos. Y esto lo debemos tener en cuenta porque entonces esto nos trae a un callejón donde vemos que nuestro pecado ha ofendido a dos personas. Ha ofendido al Dios de dioses y Señor de señores que creó a ese hermano, al Cristo que dio su vida por ese hermano, ha contristado al Espíritu Santo de cierta manera que redarguyó a ese hermano y que convirtió a ese hermano, pero también tenemos al hermano en realidad a quien nuestros pecados han ofendido. Así que hermanos, ¿es correcto que usted le pida perdón al Señor por el mal, por la ofensa, por la mentira, por el robo, por el engaño con el que usted afectó a esa persona y que no le pida perdón a esa persona que ha sido grandemente afectada por el pecado? La respuesta es no. ¿Cuál es la respuesta entonces? Nosotros, hermanos, debemos tener un orden lógico y racional. Si nosotros hemos ofendido a un hermano, lo primero que debemos hacer es prepararnos en oración delante del Dios y Padre de ese hermano. Y de seguro si eso hacemos, Él nos recordará el deber que tenemos de venir a ese hermano. Y una vez, hermano, el Señor nos haya perdonado por la ofensa que le hicimos al hermano, de seguro el Espíritu Santo nos moverá a ese hermano a que busquemos que el perdón se consume por medio de una reconciliación. Así que hermanos, es una falacia que nosotros creamos, voy a pedirle perdón a Dios, pero no le pido perdón al hermano. No, mis amados hermanos, eso puede funcionar en el pseudocristianismo de algunos. En el cristianismo de la Biblia tenemos que tener en claro que la reconciliación es el objeto de pedirnos perdón. Si usted no pide perdón, perdón no puede ser otorgado, y si el perdón no es otorgado, no se ha consumado una genuina reconciliación. Se los voy a probar en el versículo que sigue. Ustedes lo conocen muy bien. Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, y si se arrepiente, perdónale. En este pasaje, hermanos queridos, hay algo bastante interesante. Si usted se fija, la persona, el Señor no está llamando al ofensor a que pida perdón. El ofensor ha causado la ofensa, pero el ofensor quizás por orgullo o quizás porque ha dicho, no, yo le pido perdón a Dios, pero ¿para qué lo voy a buscar a Él? No lo voy a buscar a Él. El ofensor no ha pedido perdón. ¿Y a quién le habla el Señor Jesucristo? ¿Al ofensor o al ofendido? Al ofendido. ¿Y qué es lo que le dice a la persona ofendida? Oye, ve y repréndele.
Ve y repréndele. ¿Y con qué fino propósito he de reprenderle, Señor? Con el fin de que si el ofensor pide perdón arrepentido, entonces tú como ofendido le perdones. A eso nos llama Dios. No podemos ser humanistas, tenemos que tener una cosmovisión cristiana y nuestros procedimientos deben ser conforme las leyes, los principios, mandamientos y aún los ejemplos que el Señor nos pone en su palabra. Así que, estimados hermanos, note eso. Se debe propiciar un diálogo. Si el ofensor no lo propicia, yo lo debo propiciar. Oye, tú me robaste. Y no importa lo poco o lo mucho, tú me robaste. No importa lo que el ofensor diga. Aún no importa si el ofensor nos pide perdón, nosotros hicimos lo que es correcto. Allá él que se las entienda con el Señor. Mas nosotros le obedecimos a nuestro Cristo, ayudándole al ofensor a que pudiera pedirnos perdón. El punto: pedir perdón es necesario, hermanos. No es algo opcional, es necesario. En tercer lugar, la razón por la que muchos no piden perdón es porque dicen: solo es necesario pedir perdón cuando hemos cometido un pecado muy, pero muy grave contra el hermano. Vea, yo le digo algo. Esto se llama categorización de los pecados. Es decir, si he cometido un pecado leve, no, es mejor dejar eso quieto. Solamente pido perdón si es que he cometido algo muy grave. Tal cosa no existe. Existe la diferencia entre faltas y pecados. Las faltas son aquellos procederes que no se consideran como pecaminosos, y les pongo un ejemplo de ellos. Por ejemplo, yo estoy afanado en llegar a la parte trasera y no prestando atención piso a una hermana que sufre del dedo y el dedo se le hincha y se va en hospital. Claro que le puedo pedir perdón, pero no fue algo que hice a propósito, fue culpa de no prestar atención, así que yo me disculpo. Hermana, por favor, discúlpame. Pero yo no me puedo disculpar cuando ha habido una violación a la ley de Dios, porque pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Grande la transgresión o pequeña, siempre en el pecado debemos pedir perdón. Con las faltas: pero pastor, si es que ya el hermano ha pasado 10 veces sobre mi pie. Hermanos, faltas son faltas, y haría bien su alma en comprender que aún las faltas ni siquiera nosotros las estamos sacando en cara delante de los hermanos. Las faltas nosotros las cubrimos con amor, y el perdón nosotros lo otorgamos con amor. Pero el punto es, debemos saber diferenciar qué es falta de qué es pecado. Hermanos, y pecados hay unos más escandalosos que otros, pero pecado es pecado, y el pecado demanda una confesión. Póngalo de esta manera: ¿podrían ser sus pecados perdonados si usted no los confiesa delante del Señor y no pide perdón por ellos delante de Dios? Todos saben que no. Bueno, de la misma manera, no importa, estimado hermano, si usted maldijo al hermano con una palabra o con una diatriba de 10,000 vulgaridades. No importa si usted se le robó al hermano 200 pesos que él le prestó, o no importa si usted le sacó de la caja 20,000. No importa si usted le mintió al hermano una vecesita, o no importa si usted le ha mentido al hermano desde entonces. No importa, pecado es pecado, y del pecado nos tenemos que arrepentir delante de Dios y pedir perdón también delante de los hombres. Eso hacemos los cristianos, hermanos. Nada nos roba pedir perdón. El orgulloso, a él sí le roba en su orgullo. A nosotros no nos roba absolutamente nada, mis hermanos. Así que le pido que no se equivoque. Pedir perdón no solamente es una hermosa virtud cristiana que es inherente a la obra de Dios, sino que debe ser un distintivo, como lo he dicho antes, que debe caracterizar toda la vida cristiana. Póngalo de esta manera:
Si incluso los enemigos de Dios, quienes no tienen la gracia de Dios, piden perdón, recuerda lo que dijimos ahora, aún los que no han sido amados por Dios, ellos pueden amar, en un sentido muy básico, digámoslo así, muy carnal, en un sentido ciertísimamente muy natural, pero ellos pueden amar. Bueno, de la misma manera, en virtud de que ellos también fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ellos también tienen la ley de Dios en sí, y ellos tienen un sentido moral, son criaturas morales, y ellos piden perdón. Qué vergüenza, estimados hermanos, que existan personas impías e incrédulas que le den lección a usted de pedir perdón. Qué vergüenza. Descartamos la existencia de un creyente que se rehúse a pedir perdón. Sin embargo, tenemos que aceptar una triste realidad, y es la del creyente a quien se le dificulta pedir perdón. Bueno, menos mal el pastor dijo eso. Menos mal el pastor dijo que tenemos que aceptar esa realidad. No, no acepte esa realidad. Sepa que esa realidad simplemente está testificando de que algo hay mal en su alma. Pero usted no necesita aceptar esa realidad y hallar consuelo en algo que no es bueno. Si aquí entre nosotros hay un hijo o una hija de Dios a quien le cueste dificultad pedir perdón, él o ella sabe que tiene un problema de índole espiritual. Él o ella sabe que debe acudir sin dilaciones o excusas delante del trono de majestad y exponer su causa delante del Señor. Y ahora yo le hago una pregunta. Si usted atiende a este consejo, si usted es una persona en que se le dificulta mucho pedir perdón, si usted viene delante del Señor y le expone esta situación, ¿cree usted que Dios no le dará una mayor humildad para que pida perdón? ¿Cree usted que Dios no lo equipará con aquello que a usted le hace falta para que le agrade? ¿Cree usted que del Altísimo le negará la gracia para comprender que pedir perdón es parte de una vida cristiana que le agrada a Él? ¿Cree usted que si el Espíritu Santo no lo iluminara para que vea la verdadera magnitud de sus ofensas en contra de su hermano, cree usted que Él no lo hará perdón? Claro que lo hará. Si a usted le cuesta pedir perdón al hombre a quien ve, es muy probable que también le cueste pedirle perdón al Dios al que no ve. Tenga cuidado, mi hermana, tenga cuidado y derrame su corazón delante del Señor y dispóngase a pedir perdón a quien ha ofendido. Y escúcheme esto, si usted se dispone a pedir perdón, el Señor lo fortalecerá antes del proceso de pedir perdón, y el Señor lo acompañará durante el proceso de pedir perdón, y el Señor le recordará que está haciendo su voluntad, y después de que termine el proceso de pedir perdón, el Señor le concederá una paz increíble, una paz a la que los carismáticos llaman, una paz liberadora. Yo no me importa cómo se llame. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted se dispone a pedir perdón, el Señor allí va a estar bendiciéndolo en cada proceso del camino. Pastor, es que hice lo que usted me dijo y el hombre no me perdonó. No importa cuál es la respuesta del hombre, mis amados hermanos, desde que le pidamos perdón a Dios y desde que después de pedirle perdón a Dios, vengamos delante de aquel a quien nuestras palabras u obras han ofendido, no importa lo que esa persona nos diga. Ahí sí no importa, pero sí importa si vamos delante de Dios y no vamos delante del hermano. Pero me muevo ya al tercer punto. Si para el cristiano no pedir perdón es algo muy, pero muy malo, es algo peor negarse a perdonar a alguien. Si para el creyente no pedir perdón es algo muy, pero muy malo, algo más malo que eso es negarse a perdonar a alguien. En las palabras que leímos al comienzo de este sermón, el Señor nos dice, y perdónanos nuestros pecados, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que han pecado contra nosotros. Dios no nos perdona porque nosotros hagamos algo. Esta es la manera como nos enseñó a orar el Señor Jesucristo,
Y lo que nos está diciendo en este versículo es que de la misma manera como nosotros fuimos perdonados, así también nosotros perdonamos a los demás. Es decir, creo que es apenas clara la evidencia que nos muestra la Biblia de que no puede existir alguien que haya sido perdonado por Dios y alguien que no perdone las faltas de los hombres. Quiero que vengan conmigo, por favor, a Mateo 18, 23. Les pido que vengan a Mateo 18, 23. Es un pasaje muy conocido por todos ustedes, pero vamos a aplicarlo de una manera continua, de una manera paralela, para que usted vea el punto. Mateo 18, 23. Es más, vamos a leerlo desde el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: siempre. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Luego de allí, y preste la manera como vamos a hacer el ejercicio, voy a seguir en el versículo 23 y usted va a estar pendiente de lo que digo. Dice: por lo cual el reino de los cielos, es decir, el cristianismo, nuestra interacción, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Usted es el siervo. Entonces, por lo cual la interacción del creyente, avanzando el evangelio y avanzando el reino en este mundo, es semejante a un rey, Dios, que llamó a cuenta a un siervo, usted. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, usted, que le debía 10,000 talentos. Piense en 10,000 talentos como la deuda suya para con el Señor. Y piense en la cantidad también, es una cantidad que usted no tiene cómo pagar. Versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y todo lo que él tenía para que le pagase la deuda. Esto significa la condenación, digámoslo así. Estamos hablando en un sentido figurado y yo les estoy aplicando esto proporcionalmente. Entonces, versículo 26, usted, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Dios de aquel siervo, el Dios suyo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Lo hizo por gracia. Y aquí es donde viene el punto de aquel que, habiendo sido perdonado, se rehúsa a perdonar a los demás. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, es decir, usted, halló a otro hermano, a otro de sus consiervos, es decir, a otro hermano que lo había ofendido y que le debía, y le dijo, usted le dijo: págame lo que me debes. Es decir, usted obtuvo misericordia, pero usted no quiso hacer misericordia. Usted obtuvo perdón de la deuda, ahora no quería perdonar la deuda. Págame lo que me debes. Entonces su hermano, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le estaba diciendo? Perdóname por favor lo poquito que yo te debo. Ahí puede ver a su hermano pidiéndole perdón. Pero usted, versículo 30, no quiso perdonarle la deuda. Entonces, llamándolo, ¿quién? El Dios que a usted lo perdonó, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque me pediste perdón. Y a ti vino uno de los tuyos que te pidió perdón y tú no lo perdonaste. Ustedes ya saben lo que le sucedió a esa persona. El hombre que es por Dios perdonado no restringe el perdón a otros que se lo pidan. Hermano, ¿y qué de la oración que nos enseñó a hacer el Señor Jesucristo? Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros. Y yo le hago una pregunta: ¿podrá usted elevar al cielo
esta hermosa, sencilla y sublime oración con una limpia conciencia, sabiendo de que usted ha sido perdonado, pero también sabiendo de que usted no quiere perdonar a esa persona? ¿Podrá usted podrá usted imitar a su Cristo, elevando esta sencilla oración, sabiendo que usted fue perdonado, pero diciendo, no, yo no perdono a esa persona? ¿Lo podrá hacer? No podrá tener una limpia conciencia. ¿Podrá usted orar tranquilo sabiendo que Dios le ha dado algo por gracia, pero usted se niega a darlo por la misma gracia? ¿Será voluntad de Dios que usted, al haber sido perdonado, ahora tenga la potestad de retenerle el perdón que Dios le ha dado gratuitamente? No. Y aquí es cuando a menudo uno escucha, es que pastor, usted no sabe lo que sufrí por causa de esa persona. Es que pastor, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Es que usted no sabe lo mucho que me robó. Es que usted no sabe que me dejó en la calle. Es que usted no sabe que me maltrató a mí o maltrató a mis hijos. Usted no sabe nada de eso. Yo, es verdad, no lo sé. Y no lo quiero saber porque no es de mi incumbencia, hermano. Mas lo que yo sí sé de usted son dos cosas. La primera, que Dios a usted lo perdonó infinitamente más de lo que usted tiene que perdonar a esa persona. Los pecados suyos fueron imperdonables, los de esa persona no lo son. Y como persona perdonada, usted debe perdonar. Y lo segundo que yo sé de usted es lo que Dios dice de usted en su palabra. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. ¿Cómo vamos a poder decir nosotros, Dios me perdonó, y nosotros luego no perdonar a quien se acerca para pedirnos perdón? Ah, pastor, es que usted no sabe el espíritu con el que se me acercó. ¿Quién eres tú? ¿Dios? ¿Acaso puedes ver tú las profundidades del corazón de esa persona? ¿Puedes discernir tú las intenciones de una persona? A nosotros no nos incumbe si la persona viene de rodillas o viene llorando o viene tranquila. A nosotros nos incumbe estar en paz con Dios y tener una limpia conciencia, otorgándole perdón a quien viene a pedirnos perdón. La sinceridad de eso, Dios ya la juzgará. En lo que a nosotros nos concierne, nadie somos para refrenar el perdón cuando otros nos piden perdón. Oh, mis amados hermanos, ¿tienes necesidad de perdón? ¿Tienes necesidad de revestirte de espíritu de humildad para aprender a pedir perdón? Y tienes necesidad de revestirte de ese espíritu de gracia para otorgar perdón. ¿Por qué? Recuerden el título de este sermón. ¿Cuál fue? La gracia del perdón. Y si por gracia Dios te perdonó, por gracia perdona tú también a quienes te ofenden.